Numerales expresan siempre una extensión cuantitativa del sustantivo al que acompañan. Se dividen en 5 subclases cardinales: uno, 2, 3. A los 24 años recibió un regalo fantástico. Ordinales: primero, segundo, quinto. En la primera vez que nos encontramos. Partitivos: media, medio. Tenía media cara pintada. Múltiplos: doble, triple. Todavía no le dieron la vacuna triple. Distributivos: ambos en dos, no connotativos. Escuchemos ambas explicaciones. Adjetivos no connotativos. No indican las cualidades del objeto mencionado por el sustantivo. Son adjetivos pronominales, por lo tanto su clasificación se verá nuevamente en el tema pronombres. Dependen del hilo del discurso y de las personas gramaticales. Vemos algunos ejemplos. Adjetivos que dependen del hilo del discurso. ¿De quién es esta llave? En este caso, el adjetivo no connotativo indica proximidad en relación con con la persona que habla. Aquella tarde hubo una tormenta de tierra. En este caso, el adjetivo no connotativo, aquella, indica lejanía con respecto a la persona que habla. Adjetivos que dependen de las personas gramaticales. Me encantan tus anteojos. En este caso, el adjetivo no connotativo, tus, indica permanencia con respecto a la persona a la que se habla. Segunda persona del discurso. Tus es una forma a- apo- apoco, apoco, apocopada de tuyos y tú, tuyas, que se emplea delante del sustantivo. No recuerdo su nombre. En este caso, el objetivo no connotativo su indica pertenencia con respecto a la persona de la que se habla. Tercera persona del discurso. Su es una apocopada de suyo o suya. Dentro de este grupo hay adjetivos que son indefinidos. Cierto día nos volvimos a ver. Tendría que tomar algún remedio para curarte ese resfriado. Participios como adjetivos. Ya vimos que los verbos tienen una forma denominada participio. Estos participios se utilizan muchas veces como adjetivos. Por ejemplo, el camino estaba cerrado, participio de cerrar. Tenía el rostro afeitado, participio de afeitar. No soporto esta cabeza despeinada, participio de despeinar. Y el artículo es un modificador directo del sustantivo, no tiene significación propia, pero no lo considera como una clase de palabra aparte. Su función es adjetiva, a diferencia de este, siempre antecede al sustantivo. Tiene formas diferentes para género y número, formas reflexionadas para el número. Las, la, la muchacha se acercó con las manos extendidas. Las noticias se propagaron por todo el pueblo. La arena me quemaba los pies. El artículo neutro acompaña adjetivos: lo bueno, lo malo, lo increíble. Grados de significación del adjetivo. Un mismo adjetivo calificativo puede expresar distintos grados de intensidad. Estos diferentes matices están dados por los adverbios que los acompañan, por construcciones o por terminaciones, sufijos de derivación. Vemos cuáles son. Positivo. Los adjetivos modifican por sí solos al sustantivo. Pino esbelto, deliciosa naranja. Comparativo. Expresa una comparación. La rosa es más fragante que el jazmín. De superioridad. La rosa es tan fragante como el jazmín, de igualdad. La rosa es menos fragante que el jazmín, de inferioridad. Superlativo es el grado máximo con el que el adjetivo expresa una cualidad. Cuando no se establece comparación con respecto a otros sustantivos es absoluto. Se construye agregando al adjetivo los sufijos ísimo, ísima, érrimo, érrima. Poeta famosísimo, juez celebérrimo. Celebérrimo. También agregando el adverbio muy poeta, muy famoso, un juez muy célebre, cuando se expresa una comparación en superlativo relativo, es el poeta más famoso de todos, es el juez más célebre de la corte. Algunos adjetivos pueden formar diferentes para el comparativo y el superlativo. Y provienen de un idioma que ya no se habla, el latín.
El verbo, desde el punto de vista semántico, es la palabra que expresa acción, sentimiento, pasión, existencia y estado. Si tenemos en cuenta la función sintáctica que cumple en la oración, el verbo es núcleo de construcciones y es acompañado por diversos modificadores que vamos a ver más adelante. Cambio mucho, N. Comió mucho en el almuerzo, comió demasiado, comió una porción de torta, comió con rapidez, ¿cómo comió? Comió una porción de torta antes de salir, ayer comió demasiado. Clasificando verbos transitivos, son los verbos que admiten objeto directo. Intransitivos son los verbos que no llevan objeto directo. Copulativos son verbos intransitivos, no llevan objeto directo, necesitan un predicativo subjetivo. Pronominales son los verbos que se conjugan con un pronombre que repite la persona del sujeto. Puede ser reflejos. El pronombre que acompaña el verbo es objeto directo o indirecto. Se reconocen porque admiten la duplicación a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Cuasi reflejos. El pronombre que acompaña el verbo no es objeto directo ni indirecto. Irse, marcharse, dormirse, atreverse, etc. No admiten publicación. Recíprocos. Son verbos transitivos que se refieren a un sujeto plural o compuesto cuya significación cumplen mutuamente los sujetos. El pronombre puede ser objeto directo o indirecto. Impersonales. Son los verbos que no llevan sujeto. Hay varios tipos. Unipersonales se conjugan en tercera persona del singular. Algunos se refieren a fenómenos atmosféricos como llover, tronar, helar, etc. Llovió intensamente. Otros verbos que se utilizan en forma impersonal. Haber en su forma impersonal hay. En las formas pretéritas había y hubo. Hay muchas personas en la plaza. Había muchas personas en la plaza. Hubo muchas personas en la plaza. Hacer, ser y estar en tercera persona del singular, indicando tiempo y fenómenos climáticos. Es de madrugada. Está lluvioso. Hace mucho calor. Verbos en tercera persona plural con sujeto indeterminado. Llaman por teléfono, dicen que lloverá. Verbos cuasi reflejos en tercera persona del singular. Aquí se vacuna. Cuando se juntan dos o más verbos, en algunas ocasiones el núcleo del predicado no es un verbo sino una frase verbal. ¿Qué es una frase verbal? Es un giro formado por un verbo conjugado y un verboide. Ambos con el mismo sujeto, que funcionan con las formas simples del verbo. Todos los tiempos compuestos son frases verbales. Se forman con el verbo haber más el participio de otro verbo. Había escuchado con atención. Espero que hayas encontrado la llave. Habrán escuchado la alarma si hubieras llegado temprano. La voz pasiva se forma con el verbo ser más el participio de otro verbo. El programa fue visto por millones. Finalmente fueron escuchadas sus propuestas. ¿A dónde fue encontrado el elefantito perdido? Además de los tiempos compuestos y la voz pasiva, hay otras formas de frases verbales que se forman con estos verbos. Ejemplos, muchas personas comenzaron a toser en la sala. Él siguió riendo durante un largo rato. ¿Quieren venir conmigo? Se puso a dibujar, rompió a llorar. El adverbio. Desde el punto de vista semántico y el adverbio es la palabra que amplía o precisa el significado del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Corría vertiginosamente, corría muy vertiginosamente, corría bastante despreocupado. Desde el punto de vista sintáctico, puede funcionar en la oración como circunstancial, modifica el núcleo verbal, modifica, modificador, modificador directo del adjetivo, modificador directo del adverbio. De, de, Detúvose asombrado y temeroso cuando de los árboles cercanos se desprendió tomando vuelo una bandada de loros que iban cantando acompasadamente. Babe, bibo, bu, dale, lilo, lu. Y tras ellos, volando majestuosamente un loro que al pasar cerca del espantado maestro volvió la cabeza diciéndole alegremente: Don Lucas, ya tengo escuela. Contiene el hombre, y pensar que esta es la tierra del cacao, a 3 horas de aquí, ya hay,
Y hay huertas. Expresó esto en un tono suave, nostálgico, casi dulce, y se quedó contemplando a la muchacha. Después, bruscamente se dirigió a ella. Y no, no vivo en Guayaquil, ¿sabe? Yo vivo allá, allá en las huertas. Agregó absurdamente confidencial. He venido porque tengo un hijo enfermo, ¿sabe? Mordido de culebra. Lo dejé esta tarde en el hospital de niños. Se moría, sin duda. Es la mala pata. La muchacha está ahora más cerca, calladita, calladita, jugando con con los vuelos del delantal. Quiere ella decir. Yo soy de allá también, de allá, pues de allá, de las huertas. Había sonreído al decir esto, pero no lo decía, lo pensaba. Sí, vagamente, y atormentaba los flequillos de Randa con los dedos nerviosos. Aquí no cumple funciones de adverbio. Un grupo muy grande de adverbios, por lo general, de modo, se forma añadiendo al adjetivo femenino la terminación o sufijo mente agradablemente, sorpresivamente, indefinidamente, persuasivamente, etc. Los adverbios son palabras invariables, no tienen accidente de género ni número, por lo tanto, no concuerdan en género y número con el adjetivo que modifican. Poco estudiosa, poco estudioso, poco estudiosos, poco estudiosas. ¿Sabías que como adverbios son estructura fija? Hay frases que funcionan como adverbios, son estructuras fijas que poseen un significado especial y desempeñan las funciones del adverbio, como a sabiendas, a borbotones, a tontas y a locas, a oscuras, a escondidas, a menudo, sin ton y son, de pronto, de tanto en tanto, de boca en boca, de rodillas, en un santiamén, etc. La preposición, un glópagas surca los cielos. La función sintáctica de la preposición es subordinar palabras o construcciones o un núcleo sustantivo, adjetivo, adverbial e incluso otras clases de palabras. El modificador indirecto de un sustantivo está encabezado por preposición. Un circunstancial puede estar encabezado por una preposición. Morfológicamente, la preposición es una palabra invariable. También funcionan como preposiciones algunas construcciones como en medio de, por medio de, acerca de, junto a causa de, delante de, por encima de, a fin de. Algo más sobre la preposición de. Algunos verbos y adjetivos llevan la preposición de. Está convencido de que hizo lo correcto, está convencido de su amor. Olvidarse de, nos olvidamos de hacer las tareas. Acordarse de, se acordaron de invitarlos. Darse cuenta de, me di cuenta de mi error. Está seguro de su amistad, está seguro de lo que hace, está seguro de tener noticia de, tuvo noticias de su amigo, tuvo noticias de que habían llegado bien. El dequeísmo es colocar la preposición de delante de una proposición encabezada porque cuando no es requerido, este uso incorrecto es frecuente con los verbos decir, comentar, explicar, etcétera. Por ejemplo, el correcto es correcto, me dijo que quedara tranquila. Es incorrecto, me dijo de que me quedara tranquila. Es correcto, le comenté que nos habíamos mudado. Es incorrecto, le comenté que nos habíamos mudado. La conjunción, su función es enlazar elementos de igual valor sintáctico como sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. El nuevo compañero era simpático y divertido, ni jugaba ni dejaba jugar. Podemos clasificarlas desde un punto de vista semántico. Copulativas, unen palabras o construcciones y delante de o, ic o i, o i, ni que prácticamente no se usa. Disyuntivas, expresan al unir los elementos oracionales opción o exclusión, o u delante de o y no. Adversativas, muestran una posición entre los elementos que coordinan, pero más, sin embargo, si no, aunque consecutivas. Por lo tanto, así que luego con que lleve por lo tanto, es mejor que nos quedemos en casa. Atención, algunas conjunciones enlazan elementos de la oración, pero su función es señalar subordinación, dependencia sintáctica de un elemento a otro. Son llamadas subordinantes. Por ejemplo, me dijo que llegaba más tarde. Le pregunté si lo quería.
La interjección. La interjección es una clase de palabra o construcción que no cumple ninguna función dentro de la oración. Tiene un contenido semántico intenso, ya que expresa estados de ánimo y sentimientos. Son palabras con una gran carga expresiva, no cumplen ninguna función y generalmente constituyen una oración en sí mismas. Clases de interjecciones. Apelativas. Sirven para llamar la atención. Che, pits, chits, ey, oiga. Expresivas. De admiración, dolor, saludo, sorpresa. De admiración. Ah, oh, uy. Dolor, uy, oh, ay. Saludo, hola, buenas. Sorpresa, qué, epa, vaya. Duda o desprecio, va, ajá, kia, al diablo. Impaciencia, caramba, caray. Advertencia y exhortación, ojo, ojito, cuidado, por Dios. Aliento, dale, vamos, adelante. Desagrado, puaj, puaj, puf, cansancio, uf, aprobación, claro, por supuesto, admiración, ala, epa, representativas, imitan ruidos o sonidos, a menudo son verdaderas onomatopeyas, plaf, frum, sas, crash, track, boing. Vendedor pregonando, globos, globos, niños, aparecen sorpresivamente por la izquierda, embosan en una capa, tienen las uñas exageradamente largas y filosas. Voy a pinchar con mis uñas todos tus globos. Vendedor, no, no, a mis globos no. Uñoso, sí, sí, a tus globos sí, vendedor. ¿Y por qué? Uñoso, me divierte, vendedor. ¿Y por qué no se divierte haciéndose cosquillas? Uñoso, no, eso no me divierte pinchar globos, pincharlos y reventarlos. Emite el sonido de un globo que se revienta y se desinfla. ¡Pum! ¡Chis! El pronombre. Los tripulantes del satélite de comunicación con la base de la Tierra. Los pronombres tienen tres características. Una es que no son connotativos o descriptivos, es decir, no hacen referencia a las características del objetivo que nombran. La otra característica es que tienen significación ocasional porque dependen de las circunstancias lingüísticas. El coloquio o el hilo del discurso. La tercera característica es que cumplen la función sintáctica de un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Si analizamos las clases de pronombres, nos será más fácil entender estos conceptos. Primero, veamos un esquema de clasificación. Pronombres que dependen de las personas del coloquio. Personales posesivos demostrativos. Pronombres que dependen del hilo del coloquio. Indefinidos enfativos relativos. Personales. Se designan a las tres personas del coloquio, primera, segunda, tercera. Recordemos que el pronombre es la única palabra que tiene caso, es decir, sufre variaciones en su forma de acuerdo con la función sintáctica que desempeña. Atención, la segunda persona singular y plural tiene una forma de respeto. Usted es, se corresponde con los pronombres se y consigo. En Argentina y otras partes de América, el pronombre vos reemplaza a tú. ¿Qué les parece si vemos unos ejemplos de de funciones? Como sujeto, yo soy un superhéroe. Como objeto, Ezequiel, la oyo, no lo tires, los ves. Como terminó. Estaba pensando en ti, hace mucho que no hablo con ellos. Posesivos, expresan idea de posesión con respecto a la persona del diálogo por su función sintáctica que debe ser. Atención, cuando preceden el sustantivo mío, tuyo y suyo apocopan, pierden una sílaba, mis recuerdos, tus palabras, sus intenciones. Demostrativos, según el criterio semántico, señalan los objetivos indicados, su posición con respecto a las personas del coloquio, según su función sintáctica, puede ser sustantivo, esto, eso, aquello, sustantivo adjetivo, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, adverbio, de lugar, aquí, acá, allí, allá. Tortuga, sale una cabeza pequeña del caparazón. No ve que tengo mucho vuelve a meterse en su caparazón. Goro- Groucho, oiga, por favor, escúcheme. Está usted acostada en mi puente y aquí duermo solo yo. Golpea. Señora Tortuga, no se haga la sorda. Golpea de nuevo. Por última vez. Se lo digo, señora Tortuga.
Salga inmediatamente con las manos en alto. La tengo rodeada. Le doy 3 segundos para que lo haga. Uno, dos y... Tortugo. Sale una cabeza de tortuga mucho más grande. Dígame, señor Groucho, ¿puede servirle en algo? Groucho, asustado. Sí, siento mucho molestarlo, señor Tortuga, ¿verdad? Ver, Verdugo, pero le ruego favor de retirarse de mi puente, ya que no me deja usted descansar. Tortugo, mire, señor Groucho, creo que está usted equivocado. Mi mujer y yo llevamos más de 200 años durmiendo en este lugar y nunca nos hemos movido ni nos moveremos. ¿He entendido, Groucho? Pero si mi abuelo, Tortugo, nada de peros. Lo mejor para que no tengamos problemas es que me aclare lo siguiente. Groucho, sí, sí, diga. Dicen que usted es un sapo decente, desde luego. Tortugo, por lo tanto ha sido muy bien educado. Groucho, tiene usted toda la razón. Tortugo, entonces posee muy buenos modales. Groucho, sí, soy casi un sapo caballero. Tortugo, es decir, usted es un animal de mucha cultura. Groucho, exacto. Tortugo, sabiendo así, ¿me puede hacer un gran favor, Groucho? Sí, como no, diga. Tortugo, lárguese de aquí. On, on, Ondequínidos. Desde el punto de vista semántico, señalan seres o cosas de forma vaga o imprecisa. En este cuadro analizamos las funciones que cumplen y cuáles son. Sustantivos, quien quiera, quienes quiera, cualquiera, cualesquiera, nada, alguien, alguno, ninguna, nadie, algo. Adjetivos, sustantivos, adjetivos, algún, varios, varias, cualquier, ningún, un, cierto, cierta, ciertos, cada, mucha, muchas, mucho, poco, nada, pocos mismos, poco menos, pocos, pocas, todo, toda, todos, todas, mucho, muchos, poco, tanto, tan, cuanto, nunca, jamás, más, casi, medio, unas, unos, unas, menos, bastante, tal cual, demás. Empáticos. Se utilizan en las oraciones exclamativas e interrogativas. Tienen la misma forma que los relativos, pero se distinguen de estos por la acentuación de la escritura y la entonación al decirlos. Sintácticamente funcionan como sustantivo, adjetivo y adverbio. Relativos. En la oración cumplen funciones de relacionantes, ya que introducen proposiciones y al mismo tiempo se desempeñan sintácticamente como sustantivos, adjetivos y adverbios. Señalan también un elemento de discurso que si los precede se denominan antecedente. Tomemos por ejemplo esta oración. Miro la casa, es la casa, había pasado su infancia. Tratemos de unirlas por medio de un pronombre relativos. Miro la casa, donde había pasado su infancia. Otros ejemplos. ¿Cuáles son los pronombres relativos? ¿Qué, el que, la, que, cuál, el cual, la cual, quién, cuyo, cuya, cuánto, cuánta, dónde, cuándo, cómo, lo que, cuáles, los cuales, las cuales, quiénes, cuyos, cuyas, cuántos, cuántos. Los pronombres relativos que tienen flexión para género y número concuerdan con con la palabra que modifican, cuya simpatía, cuyo sentimiento, cuyas palabras, cuyos ojos. Morfología. Al formar palabras, para los que hablamos español, las unidades menores con significado son las palabras. Cuando hablamos, no siempre las separamos, en cambio, cuando las escribimos, dejamos un espacio entre una y otra. Sin embargo, en una palabra también podemos distinguir otras unidades menores con significado llamadas morfemas. Por ejemplo, en la palabra panes. Pan es un morfema independiente porque no necesita unirse a otro. En cambio, es un morfema dependiente porque aparece siempre ligado a otros morfemas. ¿Cómo se forman las palabras? Hay palabras que son muy similares porque tienen una parte en común. Por ejemplo, en una palabra podemos encontrar bases libres que se unen a otras morfemas dependientes llamadas afijos. Los afijos pueden ser sufijos o prefijos. Los sufijos son los morfemas que se colocan dentro de las bases. Son prefijos, son los morfemas que se ubican delante de las bases. Las palabras compuestas son las formadas por más de una base, que pueden ser sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, precisión y conjunción. Clase de palabras que forman palabras compuestas, sustantivos, adverbios, sustantivos, adjetivo. ah,
Ejemplo, en la ciudad se levantan rascacielos de acero y cristal. Para recordar, la parte de la gramática que se ocupa del estudio de la estructura interna de las palabras es la morfología. Las palabras pueden estar formadas por bases libres y bases ligadas acompañadas de afijos, dos o más bases, palabras compuestas. Prefijos. En el español hay una gran cantidad de palabras formadas por prefijos que vienen del latín y el griego clásico. Veamos algunas de las más usadas. Prefijos bis, circuns, dis, equi, extra, im, i, inter, post, re, sus, semi, super, tras, ultra. ¿Qué significa? Oh boy. Las palabras tienen su historia. El guaraní es una hermosísima lengua indígena que se habla en el Paraguay, donde se convive con el castellano y en parte de las provincias argentinas de Formosa, Corrientes y Misiones. Guaraní en esta lengua quiere decir guerra, pero ese fue el nombre que a la tribu dieron los españoles y por extensión llamaron así al habla de estos indios. En cambio, los indígenas no llamaban a su lengua con nombre belicoso, todo lo contrario, entre ellos la designaban ñe, en gauto o aba, en expresiones que pueden traducirse como habla linda y habla del hombre, da que pensar, ¿no? Los sufijos. Los sufijos desempeñan un papel muy importante en la formación de palabras. Vamos a distinguir dos clases, de derivación y de flexión. Sufijos de derivación. En las palabras alimentación podemos diferenciar. Los sufijos de derivación son dependientes y se unen a una base para formar nuevas palabras, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios. Acá les damos varios ejemplos. Formamos sustantivos. Los diminutivos y aumentativos no siempre indican tamaño, sino que a veces expresan matices de afecto, valoración o desprecio. Bendito de los montes, seamos amigos, porque el puma acecha y acecha, bendito de los montes. Te daré agüita en el mate de mis manos y hierbita arrancada por mis manos, venadito de los montes. ¿Cómo formamos adjetivos? Terminaciones que indican lugar de origen, adjetivos gentilicios. El padre Juan O. Leari es uruguayo, nació en Salto Oriental, en el seno de una conocida familia argentina. Pertenece por rama paterna a los Olvey de Colombia, de resonante actuación en la Guerra de la Independencia. Vale decir, tiene sangre irlandesa, y en el hijo resplandecen ciertamente virtudes raciales que delatan su origen. Ese su patriotismo casi místico era su tenacidad a toda prueba. Esa su victoria, superioridad en las horas adversas son característicos en el paraguayo de pura cepa y también lo son en los hijos infortunados de la verde Erin. Así entró a nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia, ya pasado a que acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste. El caballero Carmelo, esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido, color ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. Los sufijos de flexión y las categorías gramaticales. ¿Por qué realizamos esta conexión y no otra? Por ejemplo, no podemos decir estas camisas o estas camisa, porque ese es un sufijo de flexión que indica plural. Entonces, un sustantivo singular va acompañado de un adjetivo singular. Sustantivo flexionado en plural va acompañado de un adjetivo flexionado en plural. Tampoco podríamos combinar esta y estas con saco y sacos. Es imposible decir esta y estas sacos. ¿Por qué? Porque pertenece a otra categoría gramatical. Los sufijos de flexión determinan los accidentes gramaticales, que son las variaciones que sufren las palabras de acuerdo con las categorías gramaticales. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Género, número, persona,
modo, tiempo, aspecto, voz y caso. En este capítulo vamos a ver todos menos el caso. Importante, no todas las palabras llevan sufijos de flexión. Desde ese punto de vista, hay palabras variables, las que sí llevan, y palabras invariables, las que no lo admiten. El género. El género significa cada sustantivo a una de estas dos subclases, femenino o masculino. Es decir, los sustantivos pertenecen al género a un género determinado. En estos casos, el género se manifiesta en las conexiones sintácticas con adjetivos. Generalmente, los sustantivos terminan en a, son femeninos, y los terminados en o son masculinos.